Bueno, ahora sí, vamos a arrancar oficialmente con el encuentro. Muy buenas tardes a todos. En nombre de la Obra Social Luis Pasteur, les doy la bienvenida al encuentro del día de hoy, en el que abordaremos el tema hitos madurativos y pautas de alarma de las infancias. En el día de hoy nos va a estar acompañando la licenciada Silvina Camino Marchegay, que seguramente más de uno la conoce, pero brevemente les cuento. Silvina se recibió en 2005 en la Universidad de Flores, tiene formación en terapia cognitivo-conductual y sistémica, tiene una diplomatura en psicología bariátrica, formación en terapias de duelo y primeros auxilios en salud mental, una diplomatura en psiconeuroinmunoendocrinología, que a poco me va saliendo más rápido, atención área infanto-juvenil y adultos y familia, y tiene dictado de diversos cursos y talleres. Vamos a hacer seguramente varios, estoy esperando que siga entrando, yo voy a seguir admitiendo a la gente. Bueno, Silvi, nos manejamos como vos quieras, si querés que se puedan habilitar los micrófonos, lo tienen habilitado para poder hacerlo, y si no, siempre tienen disponible el chat para poder ir haciendo preguntas que en todo caso podemos leer al final de la charla, en que dejamos un ratito para tener una ida y vuelta de preguntas y respuestas. Así que bueno, Dale. no los demoro más, perdón por la tardanza en iniciar con esto, que empezamos unos 5 minutitos más tarde, pero los dejo entonces con el encuentro. Bueno, gracias Andrea, como siempre. Buenas tardes a todos. Gracias por unirse, por tomarse este ratito para poder pensar acerca de esto que vamos a charlar hoy. Somos poquitos, así que si en el medio les parece que está bueno hacer una pregunta o les surge algo, pueden mandarla por el chat y después las revisamos. O si alguno sabe que por ahí puede sumar, se puede desmutear y consultar. ¿Sí? Voy a compartir pantalla. Denme un momentito. Ahí estamos. Bien, Bien, ahí se ve, hay que ponerla en presentación. sí, bien. Bueno, ahí estamos. Un poquito lo que vamos a hablar es de los hitos madurativos y evolutivos en infancias. Me parecía importante comenzar charlando o pensando juntos qué es un hito. Eh, eh, lo pensamos como un punto específico a lo largo del tiempo que señala algún evento importante o un conjunto de situaciones que deberían, y a mí me interesa esto, pensarlo en potencial, mucho de lo que vamos a charlar hoy, que deberían suceder o cumplirse. Ahora vamos a ver por qué en potencial, porque quizá hay algunas cuestiones aquí que están como muy fijas y siempre tenemos que pensar que en las infancias los niños tienen sus tiempos, ¿no? A los cuales hay que estar atentos, pero que también tienen sus tiempos. Entonces, acá lo vamos a ver como un poco delimitado en edades o en tiempos específicos, pero vamos a ir charlando y desglosando algunas cuestiones. Entonces, ¿qué son los hitos madurativos puntualmente? Los madurativos y evolutivos son las capacidades o logros que esperamos que la mayoría de los niños alcancen dentro de un determinado rango de edad. Es lo esperable, ¿sí? Estas capacidades o logros van de la mano de lo motor, ¿sí? Grueso, ya sea como el correr, todo lo que implique la motricidad gruesa, el correr, el manejo del cuerpo en el orden, en el control del cuerpo, en el orden más de, de los brazos, de todo lo que tiene que ver con los movimientos más gruesos, y el fino, que tiene que ver con, por ejemplo, la prensión del lápiz, la prensión de la tijera, el poder, los cubiertos, ¿no? Y toda esta cuestión que tiene que ver más con más puntillosa, más delicada y que llamamos motricidad fina. También los aspectos que tienen que ver con lo cognitivo, y acá entra, bueno, todo el bagaje que tiene que ver con el aprendizaje, la memoria, la atención, eh, el lenguaje y la comunicación, y todo el área emocional y social. Todos estos aspectos que nombramos, tanto el motor como el cognitivo, el lenguaje y demás, son aspectos que se van desarrollando a lo largo de la vida, ¿cierto? Cuando hablamos de hitos, hablamos como de que algunas de estos aspectos para determinado momento
tienen que aparecer, ¿no? O tienen que o estar desarrollados o empezar a aparecer o haber aparecido. Eh, Vamos a revisar acá un poquito. Dice los hitos madurativos y evolutivos infanto-juveniles son etapas claves en el desarrollo cognitivo, emocional, físico, que van a atravesar todos los niños y adolescentes a medida que crecen, ¿sí? Que varían según la edad, pero que se organizan en áreas que nos ayudan a reflejar una evolución que es como típica del desarrollo en las infancias. Entonces, acá pensamos el primero de esos tiempos, digamos, que es el que llamamos lactante, que es entre los 0 y los 12 meses. En el orden de lo motor, pensamos que en esta etapa, de los 0 al año, si queremos, estamos pensando en que pueda aparecer todo lo que sea el control cefálico. Bueno, los que tienen niños es esto de que puedan sostener la cabeza, el volteo, la sedestación, el poder en algún momento mantenerse erguidos un ratito, poderse sentar, el gateo y la deambulación. En cuanto al lenguaje, que pueda aparecer el balbuceo, la respuesta a voces, ¿no? Si alguien quizá lo llama o llama al niño, que quizá pueda, no como quizá hacer algún movimiento ocular o algún gesto que de alguna manera nos da a entender que que responde a eso que está escuchando, ¿cierto? Algunas primeras palabras simples. En cuanto a lo social, hablamos de la sonrisa social, esto es importante, la sonrisa social entre las 6 y las 8 semanas es una sonrisa que es bastante, este, que no es una sonrisa, digamos, que responde exclusivamente a esa persona, sino que es como más una especie de estímulo que aparece, ¿sí? La imitación y el apego primario. A mí me parece interesante de estas tres cuestiones en cuanto a lo motriz, el lenguaje y lo social, pensar en todo esto es lo esperable, ¿sí? Eh, que a algunos niños quizá lo pueden desarrollar a los 11 meses, algunos lo pueden desarrollar a los 9, quizá hay niños que lo pueden desarrollar a los 14 meses. Entonces, como también pensar que cuando hablamos de estos tiempos, estos números que a veces nos corren, porque bueno, ya tiene tanto y todavía no hace tal cosa, como también pensar en estar atentos, pero reconocer que cada niño o niña tiene sus tiempos y que eso no implica que haya algún inconveniente, siempre de la mano de la prevención, que es lo que vamos a ir trabajando, ¿no? La prevención acá, en la etapa del lactante, es la importancia de la estimulación temprana, del vínculo seguro, por sobre todo con mamá. Este primer año el vínculo por sobre todo es con mamá, por una cuestión biológica, porque mamá es la que provee el alimento y demás. Entonces el vínculo seguro es mucho más de apego con la madre. Después empieza a aparecer como esta posibilidad de incorporar a papá, no porque papá no esté, pero sí esta posibilidad de incorporarlo también como alguien más que está dentro del rango de lo que de estos vínculos y la importancia siempre, siempre de los controles pediátricos. ¿Qué cuestiones como a tener en cuenta que nos pueden llamar la atención, que nos pueden de alguna manera alertar, que a los 2 meses y pasados, ¿no? Porque digo, en esto siempre dar como un tiempito, no pueda fijar la mirada, no pueda fijar la mirada, que frente a alguno de estos estímulos que nosotros decimos bueno, de responder a voces, no pueda esbozar una sonrisa a los 3 meses, que a los 9 meses, y siempre digo 9/10, no quiero ser estricta con estos números, no pueda hacer esto de la sedestación, no se pueda mantener erguido, o que no balbucee, ¿no? Y cuando en el balbuceo es esto no hay palabras concretas que se estén diciendo, al año no haya no empieza a aparecer algo en el orden del lenguaje que primitivo, no muy primario, que es el balbuceo. Estas son alertas que siempre que está la prevención, por sobre todo de los controles pediátricos y de nuestra mirada, teniendo en cuenta como un poco todo esto, pero también sabiendo que cada niño tiene sus tiempos. Entonces, que puede ser que, bueno, no apareció a los 3 meses, pero a los 4 empezó a aparecer. Entonces, bueno, porque a veces cuando tenemos más de un hijo, entonces el primero ya al año caminaba y este tiene 1 año y 2 meses y todavía
y por ahí tienen tiempos distintos y eso no implica ni que esté sucediendo algo. Por eso también la importancia de los controles y de también dar tiempo, acompañar esto, el vínculo seguro y demás. Después pasamos a una segunda etapa, que sería la primera infancia, entre el año y los 3, ¿sí? Aquí hablamos que lo esperable en el orden de los motores que ya más llegando, por supuesto no al año inmediatamente, pero más avanzado que pueda caminar solo entre los 15 y 18 meses, ¿sí? Que pueda empezar a correr, a subir escaleras. Acá todo lo que se va a producir en el orden de lo motor va a ser muy corporal. Acá la motricidad fina se va a dificultar. Todo lo que va a aparecer va a tener que ver mucho con la motricidad recién gruesa, que es lo que se empieza a conocer, esto de el querer caminar, el explorar, el correr, la falta de control muchas veces en el cuerpo. Esto lo vemos muchas veces en las salas de tres, ¿no? Que estos que corren y por ahí, ¿no? Como que pareciera que el cuerpo va un paso adelante. Es propio del desarrollo, es hasta que todo eso va como encontrando un orden. Respecto al lenguaje, empezar a usar frases simples. Digo, frases simples es esto de poder pedir agua y decir agua, no son frases largas, ¿no? Seguir instrucciones, esto de dame la mano, instrucciones también simples. Respecto a lo cognitivo, poder comenzar con algún juego de tipo simbólico. Juego simbólico es esto de poder empezar a pensar en ocupar otros roles, entonces un juego más imaginativo, un juego de imitación, y también empezar a reconocer las partes del cuerpo. Y en el orden de lo social, empezar a generar una mayor independencia, ¿sí? Con lo que eso implica, porque esa independencia genera que está bueno poder empezar a hacer algunas cosas solo, pero también implica un desapego, digamos, indefectiblemente de mamá, papá. Si yo puedo empezar a alejarme un poquito de mamá, entonces ya no la tengo al lado. Por eso muchas veces se alejan un poquito y miran, ¿no? A ver si uno está ahí. Por eso la importancia de esto, de estar también a distancia, ¿no? Como generar esto de la autonomía ya desde pequeños, saber que uno está, pero que ellos también pueden hacer, ¿no? Eh, las primeras rabietas, por eso decía, de la mano de la independencia, las primeras rabietas, y el juego paralelo, que es esto que uno puede ir a una plaza y puede ver que están jugando dos niños y que están jugando uno al lado del otro, pero que en realidad cada uno juega su juego, no hay un juego cooperativo aún. Pueden por ahí incluso compartir algún juguete, pero bueno, no como hasta ahí a esta edad. En cuanto a la prevención acá, muy importante empezar a establecer rutinas, ¿sí? Esto los ordena muchísimo en esto que empiezan como a salir y a explorar, en esta separación que empiezan a tener con, con mamá, papá. Por ahí algunos ya empezaron en el jardín, entonces empiezan a tener un espacio propio, establecer rutinas que ordenen. Límites afectivos, esto que decía antes de por ahí si van a la plaza y van a hacer algo y nos miran, ¿no? A ver si es correcto o incorrecto, o si estamos ahí, o alguno que por ahí haya comenzado salita de tres, lo que es la adaptación, esto de que por ahí están mirando si papá o mamá se fue, o si están ahí, esto de verificar que papá y mamá van a estar, ¿no? Tiene que ver mucho, en esta edad aparece muchísimo. Y empezar de a poco a fomentar el lenguaje, a empezar a hablarles eh, eh, con palabras que a ellos después les sirvan para comunicarse, ¿no? Em, y con esto me refiero a palabras claras, ¿no? Bueno, jugás con tus autitos, esto, bueno, a veces del tutú, de ciertas cuestiones que después ellos van al jardín y se dificulta todo esto porque, bueno, es como darle otro significado a algo que para ellos tiene esa palabra lo identifica. Entonces, de a poco empezar como a fomentar el lenguaje, a poder pedir, ¿no? A poderles decir, no sé, hay muchos chicos por ahí que señalan, pero pueden pedir en realidad. Pero bueno, es más fácil señalar porque además mamá ya mamá, siempre digo mamá, papá, siempre, ¿no? Me entiende, porque nuestros hijos a veces nosotros entendemos sin que nos tengan que hablar o nos señalan, entonces ya sabemos que quieren agua y en ese resolverle estamos como puenteando algo que tiene que ver con el lenguaje. ¿Qué es esto de qué querés o qué necesitas? Que por ahí él pueda decir agua. Esto es agua. Entonces empezar como a incorporar el lenguaje.
¿Cuáles son las alertas? Porque obviamente acá la prevención siempre, no lo iba a poner en todas, es los controles pediátricos, ¿sí? En esos controles los pediatras verifican algunas de estas cuestiones, que bueno, nosotros las vemos todo el tiempo como papás, pero es importante la verificación también siempre del pediatra. Y las alertas a tener en cuenta es que a los 18 meses aún no camine, que a los 2 años no utilice ninguna palabra o haya un lenguaje muy acotado, muy básico, muy primario, que no responda a su nombre, y que haya comportamientos repetitivos, estereotipados, sin un propósito. Por ejemplo, no sé, a veces se ve mucho el aleteo o algún movimiento con la oreja que, no sé, digo, se me ocurre, ¿no? Ejemplos estoy dando, algún movimiento que no tenga un propósito. Empezar como a prestar atención. A veces hay comportamientos repetitivos que a los chicos los ayudan a regularse, pero bueno, eso también nos habla de algo. Algo está sucediendo quizá que hace que ese niño necesite regularse, no sé, su ansiedad o alguna cuestión que esté sucediendo a través de ese comportamiento reiterado. Entonces también es algo que tenemos que estar alertas. Eh, Me pasé una, sí. De 3 a 6 años hablamos de lo que es la etapa preescolar. En el orden de lo motor hablamos de, bueno, ya de poder saltar, de correr con control, esto que yo les hablaba de que por ahí en la etapa anterior es más como un reconocimiento de campo, acá empieza a haber un poco más de control en cuanto a la motricidad gruesa, a control del propio cuerpo y a un registro del cuerpo del otro, entonces también empiezan a desaparecer estas cosas de que por ahí en el jardín empujó, corriendo alguien, lo tiró, porque bueno, a ver, es lógico en todos los niños de determinada edad porque están todos en la misma situación. A esta edad ya eso tiene que empezar como a encontrar un curso en todo este transcurso, entre los 3 y los 6, ¿no? Encontrar un curso de, bueno, poder empezar a controlar el cuerpo propio, reconocer el cuerpo ajeno, los límites propios y los del otro, el dibujar figuras simples, ¿sí? En cuanto al lenguaje, el relato también de historias simples, la comprensión de instrucciones. Piensen que aquí estamos hablando ya de un niño que quizá está próximo a entrar a un primer grado. En cuanto a lo cognitivo, hablamos de una imaginación mucho más activa, un pensamiento mágico, el poder empezar como a armar historias, ¿no? Acá es donde pueden empezar a aparecer historias que ellos se imaginan que a veces uno no sabe si es que son, sucedieron, no sucedieron, son propias también de la edad. En cuanto a lo social, aparece el juego cooperativo que antes no estaba, entonces quizá uno puede ver que se sienta con un compañero en el jardín o que está con un amiguito o con un primo y empieza a aparecer este juego más de que sea de a dos, no es me siento al lado tuyo y bueno, cada uno juega con lo suyo y pareciera que jugamos juntos, si no es un juego en conjunto. Bueno, armamos una pista, armamos algo, entonces compartimos y cooperamos y el juego pasa a ser de a dos, de tres o de los que sean. Y en esto también una identificación con ciertos roles, ¿no? Si a veces juegan, no sé, al que se persigue, uno es el que persigue, el otro es el que empiezan a aparecer como todas estas cuestiones. La prevención acá es el juego guiado, ¿sí? Empezar a incorporar todo lo que son hábitos saludables respecto a la higiene del sueño, a horarios, a utilización de dispositivos. Yo creo que hasta esta edad no deberían todavía haber tocado ningún dispositivo, sería lo ideal, pero bueno, si los utilizan, que haya toda una regulación importante respecto a los dispositivos, ya sea tele, play, teléfono, bueno, lo que fuera, y las habilidades sociales, ¿no? La importancia de que ellos tengan un espacio más allá de, no sé, por ahí el ratito que van al colegio, que tengan otro espacio en el cual tengan el desafío de encontrarse en estos roles y en tener que empezar a interactuar con el otro, ya sea, no sé, algún deporte, primos, plaza, alguna actividad que les guste, y empezar como esto, ¿no? El desafío de vincularse con otros. Las alertas en esta etapa tienen que ver con que ya haya un lenguaje que sea bastante poco comprensible a los 4 años, que no haya un juego con otros niños, que aún siga habiendo un juego
solitario, esto que decía, ¿no? De que se sienta quizá y solo sí arma unas cosas maravillosas, pero no logra interactuar con un otro y que haya dificultades persistentes para seguir en normas o consignas simples. Eh, Respecto a la etapa siguiente, que es la niñez media, entre los 6 y los 12 años, recordamos que esto es un transcurso de 6 a 12. Piensen que estamos hablando de 6 años, es un montón. Eh, Todo lo que esperamos de esta etapa es que en el orden de lo motor aparezca la coordinación fina. Pensamos ya en niños que empiezan a escribir, empiezan con la lectoescritura, entonces ya tiene que aparecer la aprehensión correcta del lápiz, la tijera, el poder, no sé, pegar una fotocopia. Entonces lo que esperamos es que ya tanto la coordinación fina como la gruesa estén desarrolladas. Hay niños que desarrollan mucho más la coordinación fina, entonces por ahí les resulta mucho más fácil todo lo que tiene que ver con, o les gusta todo lo que tiene que ver con dibujar o con hacer cuestiones más, sí, más relacionadas con la coordinación fina, y hay otros niños que les resulta más fácil o que tienen más desarrollada la coordinación gruesa, entonces por ahí son chicos mucho más corporales, que les gusta hacer algún deporte y demás, entonces esto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de prestar atención en esto de estar como de prevención. Que, que no le guste pintar no tiene que ver con que no tenga coordinación fina, sino con gustos a veces o con intereses. En cuanto a lo cognitivo, ya empieza a aparecer el pensamiento lógico concreto, se puede hacer, pueden empezar con todo lo que tiene que ver con lo numérico, por ejemplo, con hacer una cuenta en la cual aparecen números concretos, o una cuenta, o aparecen, no sé, los dados, por ejemplo, en el colegio para contar las constelaciones. Entonces, es todo bien concreto. Son 5 redondelitos que yo los cuento, los visualizo y los veo, ¿no? En cuanto al lenguaje, empieza a aparecer el uso correcto de la gramática, la comprensión lectora. Y en cuanto a lo social, bueno, ya empieza a aparecer mucho más un sentido de pertenencia, un grupo de amistades y demás. Eh, en cuanto a la prevención, acá es importante empezar a trabajar. Estamos hablando de niños que, nosotros decimos niñez media, pero estamos hablando de preadolescentes. Entonces es muy importante empezar a trabajar todo lo que tiene que ver con la autoestima, la resolución de conflictos, el apoyo escolar, el reconocimiento de las emociones, la expresión de las mismas, ¿no? Y toda esta otra cuestión. Y siempre, bueno, insisto, no lo puse acá, los controles pediátricos. Y en cuanto a qué estar alerta en esta etapa, en cuanto a problemas de aprendizaje que no sean esperables para su edad, que haya un aislamiento social persistente y que haya quizá conductas disruptivas que sean frecuentes. Eh, Fíjense que adolescencia hablamos de 12 a 18 años, ¿no? Em, y en cuanto a lo físico, bueno, acá es todo más brusco, vemos todos los cambios que tienen que ver con lo puberal, en el caso de las chicas lo que es la menarca y en el caso de los chicos lo que es la espermaquía, ¿sí? En cuanto a lo cognitivo, el pensamiento abstracto, el poder trabajar ya no teniendo que tener algo que me verifique, no sé, una constelación para contar, sino poder abstraerlo y pensarlo sin tener que verlo, ¿sí? En cuanto a lo emocional, ya empieza todo lo que tiene que ver con la búsqueda de identidad, los cambios de humor, el desconocimiento a veces ellos mismos de lo que les sucede. Es muy importante acá la educación emocional, la salud mental, el acompañamiento, etcétera. Bueno, quizá más entrado, más cercano a los 18 lo que es orientación vocacional, cuando quizás ya están terminando el cole, ¿sí? Y en cuanto a alertas en esta etapa, es importante prestar atención si llegara a aparecer el aislamiento o las conductas más antisociales, ¿sí? Estar atento a lo que pueden ser las autoagresiones, la ideación suicida. Marco esto porque es una edad en la cual la adolescencia justamente se trata de eso. Es como un corte en el momento de la vida en la cual pasan de una etapa a la otra, se encuentran con un montón de cosas, como decía antes, que son
que las estaban esperando, poder salir con una amiga o con un amigo a tomar un helado o a pasear o lo que fuera, pero a su vez eso implica una responsabilidad. Entonces es muy ambivalente la adolescencia y aparece muchas veces como una posibilidad el no poder más con ciertas cuestiones. Incluso en el desconocimiento de cómo se sienten puede aparecer esto. Entonces es importante que sea algo que se converse en casa, ¿no? El cómo se sienten, cómo están, ¿no? Esto como de despacio, porque es una edad en la que también por ahí se sienten como invadidos, pero ahí como encontrando como papás un momento acercarse y estar atento a estas cuestiones. Acá es donde aparecen mucho los trastornos alimentarios, los trastornos del estado de ánimo, ¿sí? Justo por esto, porque también a nivel biológico hay todo un cambio hormonal muy grande, tanto en los hombres como en las mujeres, que implica una atención importante. Prevención general en todas las etapas, esto que le decía, los controles médicos, psicopedagógicos o psicológicos regulares, de ser necesarios, ¿sí? No abusarse de esto, porque después en algún momento pasa que cuando realmente necesitan un espacio en el cual trabajar algunas cuestiones que les pasan, por ahí ya van al psicólogo desde que tienen 6 años y el psicopedagogo y un montón de cuestiones que por ahí, si se les daba un poquitito más de tiempo, lo podían resolver. Por eso hablaba como de tener todo esto en cuenta, pero saber que cada niño o niña tiene sus tiempos y por ahí demoraba un poco más y no era necesario. Entonces, dar un poquito de tiempo a algunas cuestiones. Eh, Favorecer un ambiente afectivo seguro, estimulante, regulado, esto que hablábamos de, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con la tecnología y demás, siempre también regulado. Tiene que haber un espacio para aburrirse, para que en ese momento se desarrolle la imaginación, el qué puedo hacer si no tengo, no tengo el teléfono, o si no tengo la tele, o si no tengo a qué jugar. Y eso invita a pensar en otras cosas para hacer. Entonces se estimula cerebralmente otras opciones, pensar en otras opciones. La detección temprana de algunas de estas dificultades de las que hablamos, ¿no? Poder, si nosotros como papás vemos que aparece algo de esto, poder hacer una consulta, ¿sí? Con algún profesional que pueda evaluar si es que realmente eso puede estar sucediendo. Tener en cuenta que en todos estos 18 años que recorrimos, si hablamos de cualquier niño, quizá le sucedieron algunas cosas en el medio de esos 18 años quizá hubo intervenciones, una mudanza, el nacimiento de un hermano, y eso va a provocar un cimbronazo. Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de pensar en, uy, lo noto raro, ¿no? Y bueno, pero nació su hermanito hace 2 meses, obviamente que tiene que reacomodarse en la familia o una mudanza. Entonces también como tener en cuenta que ellos también están intervenidos en el tiempo que van recorriendo. Por eso también importante la educación emocional desde edad temprana para poder reconocer que quizás, no sé, está buenísimo verse mudado, pero quizás esto implicó un cambio de colegio y entonces quizás extraña a los compañeros y poder como siempre incorporar el diálogo y el lugar seguro que seamos nosotros para poder conversar estas cuestiones. Y la promoción de la autonomía progresiva, por supuesto, ¿no? Siempre y cuando, a medida que van creciendo, lo que vayan pudiendo hacer los va a ayudar a esto, a generar autonomía, a generar también todo lo que tiene que ver con autoestima, porque en la medida en que yo sé que puedo hacer algo, entonces eso me hace sentir bien. Y es como algo que se retroalimenta. ¿Bien? Si hay pautas transversales, de alarma transversales que se pueden detectar en cualquier momento de este recorrido y que siempre se recomienda consultar con algún profesional. Regresión en alguna de las habilidades que ya había adquirido, ¿sí? Por ejemplo, no sé, un niño que ya controla esfínteres y de golpe en un momento empieza con alguna regresión respecto a eso. Bueno, primero podemos pensar que seguro debe haber sucedido algo que hace que haya como una especie de volver a una etapa anterior en la que quizá el niño se sentía más seguro. Bueno, eso habría que ya evaluarlo en una terapia de sesión, pero amerita una consulta para pensar, bueno, qué sucedió que hizo que ese niño volviera retrocediera de alguna manera a otra etapa. Eh, Siempre teniendo en cuenta esto que les decía, ¿no? De esto que los puede interrumpir y hacer que suceda algo en lo cual haya cierta paralización y quizá o se retroceda o el niño se quede ahí.
Dificultades persistentes en el lenguaje, ¿sí? Que por ahí uno dé un tiempo, porque bueno, porque todavía es pequeño, entonces darle un tiempo para ver si se puede desarrollar y que eso persiste y persiste y persista. Incapacidad para generar vínculos afectivos o sociales que perduren, que medianamente perduren, ¿no? Un poco en el tiempo. Falta de respuesta al entorno, a miradas, a su nombre, a estímulos. Esto mayormente es en la etapa más temprana, pero esto apenas lo podemos captar o pesquisar, es importante hacer una consulta o que empiecen a aparecer cambios bruscos o inexplicables en la conducta y que uno diga, no es que no hubo algo que haya sucedido o que yo pueda identificar que sucedió que haga que de golpe tenga esta conducta tan, no sé, disruptiva, ¿cierto? Entonces, bueno, son todas cuestiones que transversalmente recorren a todas estas etapas y que es importante hacer una consulta si vemos que aparecen. Acá un poco lo que yo había puesto es el desarrollo infantil, no solo es un proceso de crecimiento físico, es un viaje que está lleno de hitos, ¿no? Esto de momentos, tanto emocionales, sociales, cognitivos, que van a requerir de nuestra atención y del acompañamiento de los papás. Y que identificar señales de alerta y promover un entorno seguro y estimulante hace que ayudemos a nuestros niños a alcanzar el máximo potencial, ¿no? En su propio tiempo y forma. Siempre el acompañamiento cercano y la prevención son claves para poder garantizar un desarrollo más saludable y equilibrado. Y finalmente una frase que me pareció interesante, que es que el niño no es un recipiente para llenar. A veces hay niños que van a inglés y hacen un montón de cosas, sino una fuente para crear y para que ellos también eh, puedan ir encontrando a lo largo de todo este recorrido que van haciendo, qué es lo que les gusta, qué es lo que los hace sentir bien y demás, y que nosotros podamos ir acompañando como papás ese proceso, que también como papás es difícil, sería otra charla esa, ¿no? Pero esta un poco es para marcar eh, todo esto que sería como lo esperable en determinadas etapas, con un más menos de años, no tan riguroso, pero sí como para tener en cuenta al momento de pensar en el desarrollo de nuestros chicos. ¿Sí? Así que gracias por la escucha y bueno, quedo abierta a preguntas si quieren hacer. Espero no haber ido Bueno, muy rápido. buenísimo. No sé si alguien por el chat, no tengo ninguna pregunta, no sé si alguien quiere habilitarse el micrófono y podemos tener un intercambio, nos queda un rato todavía, o escribirlo por el chat. Si no quieren habilitarse, pueden mandar las preguntas por escrito y yo las voy leyendo. Bueno, están silenciosos. Son todos vergonzosos. Ahí está Carla Ortiz. A ver, nos está mandando un mensaje por el chat. Vamos a leerlo. Hola. A ver, Carla, ¿querés habilitarte el micrófono? Si querés, si te es más Sí, fácil. Y se quería consultar si es normal que un niño siga consignas en casa, pero no en el jardín. Ah, dice que no le funciona el micrófono. sí. Ok, no hay problema, Carla. Bueno, esa es la pregunta. Si es normal que un niño siga consignas en casa, pero no en el jardín. Sí, pensá que en casa siempre va a estar el uno a uno. Estás vos con tu niñito. Entonces, bueno, lo que él escucha, lo escucha solo de vos. En el jardín quizá hay que ver si no hay mucho bullicio, si no hay mucho ruido, si a él eso no lo aturde, porque hay muchos chicos que por ahí les pasa, si por ahí es un grupo numeroso, sucede que por ahí o no escuchan o también pasa que si no sé en qué sala está, si por ahí está en salita de tres o de cuatro, imagínate que si se puso a jugar con un amiguito o con alguna cosita no le va a prestar por ahí mucha atención a la seño. No sé en cuántas situaciones esto sucede, pero sí, puede pasar. Puede pasar que en el jardín tengan una conducta y en casa otra o a la inversa. Sobre todo por esto, porque en casa está el uno a uno.
y porque en el jardín inevitablemente implica compartir con un otro, tener que responder a un adulto que no es mamá o papá, que bueno, yo lo conozco y ya sé cómo responden y un montón de cuestiones. Entonces puede suceder, ¿sí? Hay que estar atento a dentro de esas consignas, por ahí con qué tienen que ver, si por ahí vos identificas que tienen que ver con que se aburre o con que se distrae un poco, o ya son consignas como si no es una sala de cinco y por ahí no sé, determinadas consignas que ya tendría que poder, no, pero si no, sí, es esperable que haya como que uno a veces va al jardín a una reunión y sale y dice, me hablaron de otro chico, no es el chico de casa. Sí, puede pasar, Bueno, bien. claro. No sé si querés, Carla, ampliarnos el tema de la edad y eso podemos ampliar también la respuesta. Vanessa nos dice, gracias por la charla. Yo tengo a mi hija de 6 años, casi 7 ya, y es muy pegada a mí. Vamos a la plaza y ella prefiere jugar conmigo. Le cuesta despegarse. Ella es muy sensible y si le insisto mucho con algo, se pone mal. Bien. Bueno, ahí podemos pensar esto de recordar que esto del apego seguro, también por ahí ver la posibilidad, si, no sé si está papá ahí, ver la posibilidad de si puede ser papá alguna vez el que la lleve a la plaza o que empiece a aparecer una persona que pueda suplantar, quiero decir, tu compañía para que ella vea que puede haber otra persona que le dé también ese lugar seguro. Por ahí ya no insistirle, porque si insistirle no resultó, por ahí buscar alguna otra persona, no sé si en el cole la buscas vos, que aparezca una persona distinta a buscarla, siempre anticipando, por supuesto, ¿no? Y de a poco empezar a hacer ahí un poco el despegue, ¿no? Es una edad en donde empieza el despegue y genera como esta cuestión que yo decía, ¿no? Esto de, bueno, está todo genial, pero quédate cerca mío, yo quiero jugar con vos. Y esto de, bueno, empezar a hablar, lo importante, invitar amigos a casa, si se puede, ¿no? Y tratar uno de mantenerse distante, como para ver ahí si ella en su territorio y con sus amistades puede armar algo. Eh, Me parece que quizá algo de eso te puede servir, Vanessa. Bien, acá Carla nos amplía, dice, Claro. claro, es un grupo bastante ruidoso, las consignas de juego las sigue, pero si le dicen que lleve algo a la cocina, se queda quieto mirando al aceño. Tiene 2 añitos. Claro, es un pinino. Pensá que a esa edad todo es lo que yo quiero, ¿no? Están regidos totalmente por el deseo, o sea, lo que me viene a decir otro que tengo que hacer es, ¿no? Entonces, es todo lo que yo quiero. Entonces, seguramente todo lo que tiene que ver con el juego debe ser de su interés. Entonces, eso sí, sigue consignas porque eso le interesa, lo convoca. El tema es cuando algo no lo convoca. Por ahí lo convoca a jugar con todos los juguetes, pero después cuando hay que ordenar y no es divertido, eso no me convoca. Entonces, bueno, no lo hago. Y es chiquitito todavía y hay que ir trabajando esto de, bueno, sí, vamos a jugar, pero vamos a juntar. Y esto de, bueno, hay actividades que le pueden gustar y hay otras que pueden no gustarle tanto, pero hay que hacerlas igual. Esto sí un poco, me parece, tiene más que ver con desarrollo, ¿viste? De que él pueda ir incorporando esto de frustrarse, de que pueda haber consignas que no le interesen tanto, pero que las tiene que hacer. Tiene más que ver con una cuestión quizá de desarrollo propio de que es pequeño, ¿no? Bien, buenísimo. ¿Alguien más quiere hacer preguntas? ¿Tenemos alguna otra cosa que queramos preguntarle a Silvina? Aprovechemos que nos quedan 10 minutitos. Muchísimas De nada. gracias, dice Carla. No sé. Bueno, tenemos hoy, ahí está, acá tenemos otra pregunta. Vanessa dice, muchas gracias, sí, casi en todo somos solo nosotras dos, pero sí cuando logra ir con otros, ella se suelta más. ¿Hay algo que haga de manera errónea que por eso ella es tan apegada? Quizá no le doy tanta seguridad personal. Quizá al contrario, no, quizá al contrario, viste que enseguida caemos en eso los papás de revisarnos y de pensar qué es lo que estamos haciendo mal. No, a ver, si están ustedes solas con más razón. Si están en casi todo ustedes dos, con más razón, ella debe tener mucho apego con vos, pero es importante esto, que cuando ella está con otras personas logra desprender. Entonces, bueno, trabajar con eso, pero no creo que tenga que ver con que no le dé seguridad personal, porque bueno, justamente ya está generado eso. Quizás sí empezar como a espaciar eso, ¿no? Estos momentos en los cuales ella puede estar con otra persona o puede aparecer otra persona en tu lugar. eh,
para que ella pueda como encontrar un lugar seguro también en otros espacios. Bien, buenísimo, súper clara la respuesta. Y bueno, no sé, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Yo De no, nada, no Juli. quiero. Ahí está. Ahí me llevo con un poco de delay. Se ve que hoy acá está con algunos temas de conexión. No hay problema. Bueno, yo no quiero demorarte más, Sil, porque ya estuvimos esperando a que entraran. Bueno, esta charla está siendo grabada, como hacemos siempre. Bueno, acá Vanessa nos dice gracias por la charla y el espacio para tratar estos temas. Si alguien quiere volver a escucharla, la necesita, me la pide, más o menos en una semana aproximadamente la vamos a tener disponible para poder compartirla. Yo, como siempre, sí te agradezco, súper interesante todo. Y bueno, y siempre está a disposición el mail de actividades para todos los que quieran hacer alguna consulta. Bueno, yo me puedo comunicar directamente con la profesional o con el área de salud mental para hacer de nexo entre ustedes. Y bueno, si no tenemos más preguntas, ya podemos dar por terminado el encuentro, Bueno, muchas gracias a agradeciéndole ustedes, Andrea, como a siempre, todos. y a ustedes Sí. que se tomaron un tiempito. Bueno, muy bien. Muchas gracias y Bueno, buenas tardes a todos, ¿sí? buenas tardes, que estén Chao, bien, adiós. chao. Adiós. Chao, chao.